Hola, hola, buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Todo bien? Una semanita más, la última del semestre oficial, ¿verdad? Estamos a 7 y terminamos en teoría el 11. Qué rápido, ¿no? Se acabó el semestre. ¿Cómo les va? ¿Ya acabaron con sus demás materias, exámenes y demás? ¿O andan igual de a las carreras como nosotros? Todas Pues, las carreras. todas las carreras, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya no soy el único grupo, creo, ¿verdad? Pero bueno. Este, vamos a continuar vamos a terminar ya, esperemos el día de hoy, el tema 9. Recuérdenme, la semana pasada nos quedamos, ya empezamos a ver algo de este PDF de la parte 2 o todavía no. Según recuerdo, lo último que hicimos fue ejercicios de joints, ¿cierto? Entonces, de esta parte vimos algo, no recuerdo si vimos algo. ¿Alguien se acuerda? Según yo, no. ¿Nada? Ok, bueno, voy a retomar entonces Creo a que además partir de estábamos leyendo aquí un poquito la teoría, la pero teoría. sí. Ok, entonces creo que sí, habíamos leído un poquito, revisado un poquito de de los tipos de operadores, ok, que esto no se aleja mucho de lo que son en general los lenguajes de programación. Ustedes ya más o menos pues han trabajado con varios lenguajes en donde tenemos también operaciones y operadores que pueden ser unarios, binarios, saben a lo que me refiero, ¿no? Operadores aritméticos, operadores de concatenación, ¿no? Todos, la mayoría de los lenguajes definen por lo menos un carácter de concatenación. En el caso de SQL es un doble pipe, ¿no? ¿Y qué más? Otra cosa que hemos visto, eh, en el caso de operaciones aritméticas podemos hacer operaciones entre distintos tipos de datos, ¿no? Lo clásico pues son operaciones con valores numéricos, pero también podemos tener, por ejemplo, operaciones con fechas. Si hacemos con fechas podemos hacer sumas y restas, ¿ok? Por ejemplo, a una fecha le podemos sumar un valor numérico, significa sumarle días, ¿ok? Si hay más 10, digamos, adelantaríamos la fecha 10 días. O si queremos aumentarle una hora, por ejemplo, ¿no? 2 horas, por ejemplo, podemos hacer la parte proporcional de un día, ¿no? Por ejemplo, 2 sobre 24 significaría aumentarle 2 horas a la fecha, ¿no? Y así sucesivamente. Hemos platicado también que en realidad las fechas en la base de datos de manera interna se almacenan como un valor numérico, realmente no como una fecha, no como un formato. Esto que vemos nosotros en realidad son formatos que se le pueden asignar a este valor numérico. El valor numérico básicamente se guarda a partir de un punto de referencia, que es por ejemplo el primero de enero de 1970. Creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? Ese punto de referencia, en donde la fecha cero apuntaría a esta fecha, ¿ok? Y de ahí nos vamos hacia el futuro, nos vamos incrementando. eh, si lo queremos mostrar en segundos, por ejemplo, tendríamos que la fecha al día de hoy, en este instante, sería el número de segundos que han pasado desde este punto de referencia. ¿Ok? Una fecha negativa significaría pues irnos, o un valor negativo significaría una fecha anterior a este punto de referencia, ¿no? Es decir, del 69 para atrás, ¿no? Serían fechas negativas. Entonces, en realidad es como se manejan internamente las fechas, ¿no? Eh, ¿Qué más? En cuanto a operadores lógicos, tenemos en SQL una lista de operadores lógicos. Todos se caracterizan por ser operadores que se llaman lógicos porque el valor de regreso es un true o es un false. Algunos de ustedes creo que ya los han visto, ya los ubican. Por ejemplo, AND, ¿ok? Los más comunes que se utilizan en la práctica, AND,
between también es uno que se utiliza mucho. Exist, in, like, not y or. Pues ya todos, ¿no? Casi. Pero bueno, los que casi no veo que se utilicen mucho son any, some y all. Casi no se utilizan. Pero bueno, cómo trabajan ellos depende, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus reglas. Por ejemplo, old, si le pasamos n valores, ¿no? La mayoría de estos atributos puede recibir o puede procesar varios valores y analiza los valores y dependiendo el análisis es el resultado. Por ejemplo, en el caso de all nos regresa un valor verdadero si se cumple que en este caso el sueldo de tabulador es mayor a todos los valores, ¿no? Es decir, el tabulador tiene que ser mayor al 12,000. Tal vez aquí no tiene tanto sentido, ¿no? Verlo, pues podríamos ponerle donde el sueldo tabulador sea mayor a 12,000 y ya, ¿no? Abarcamos, llegamos a lo mismo. Más bien aquí all sería más útil cuando en lugar de ponerle valores fijos, aquí le ponemos una subconsulta en donde nos puede traer varios resultados, ¿no? Y queremos que la condición se cumpla, que un valor con el que vamos a comparar sea mayor o menor a la lista de valores que regresa la subconsulta. Entonces tiene un poco más sentido all cuando lo usamos con una subconsulta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de in, actúa como una serie de, como varios oros, ¿no? Que creo que ya habíamos hecho algunos ejemplos en el tema 7, ¿no? En el caso de aquí, all sería aplicar, digamos, operadores AND a todos los valores. Y aquí en el caso de in sería aplicar operador OR a todos los valores, ¿no? Con que uno se cumpla, entonces el operador me regresa true. En este caso, in se puede ocupar cuando queremos verificar la existencia de algún valor en una lista, por ejemplo, ¿no? Si el tipo está en alguno de estos valores, entonces in me regresa true. Entonces sería el equivalente a aplicar varios ORs de manera consecutiva, ¿no? Hacia varios valores. Aplicarlo en varios valores. Between se utiliza para hacer, comparar valores que estén en un rango cerrado. ¿Se acuerdan de los intervalos abiertos y cerrados, no? Cuando tenemos corchetes, hablamos de un rango ¿qué? Abierto o cerrado. ¿Alguien se acuerda de esta notación? Que la otra era así, ¿no? Cuando son corchetes, ¿era qué? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, Cerrado. ¿verdad? O sea que incluye el límite, ¿no? El límite se incluye. Entonces, Bitwin se utiliza para hacer filtros en donde tenemos un rango de valores, por ejemplo, un rango de fechas. Entonces podemos utilizar Bitwin, el rango inferior, AND y el rango posterior, ¿no? Bitwin podemos utilizarlo mucho para acotar fechas en lugar de utilizar el today y el to char del lado de la columna. Aquí, ¿se acuerdan que hicimos un análisis en donde si hacemos un to chart o un to date y si lo aplicamos a una columna, eso puede generar una sentencia un tanto pesada, ¿no? Desempeño, a menos que tengamos un índice, pero ¿se acuerdan qué peculiaridad debería de tener ese índice para que la consulta sea eficiente? Índice de funciones. Índice basado en funciones, o sea, es cuando tenemos predicados así, where to char, y le ponemos, por ejemplo, fecha de nacimiento, o también puede ser where to date, ¿ok? Esto estaríamos provocando que todas los valores de la columna se les tendría que aplicar la función, ¿ok? Y eso pues implicaría un escaneo completo de la tabla y aparte pues aplicar la función, ¿no? Si la tabla es muy grande, pues se va a tardar bastante la base en procesar todo esto, ¿no? Pero si le metemos un índice basado en funciones con esta expresión, ya cambia la situación. ¿Ok? Otra alternativa es
utilizar Between, pero del otro lado de la comparación. Y en lugar de aplicarla a la columna, se la aplicamos a el dato de entrada, ¿no? Entonces, Between puede ayudarnos a evitar caer en esta situación, ¿no? De depender de un índice basado en funciones para tener buen desempeño, ¿no? Ok. Like es para hacer búsquedas un poquito parecido a cuando hacemos una búsqueda para para detectar coincidencias con expresiones regulares, nada más que no se considera como tal expresiones regulares porque está muy limitado like. Todas las bases, aparte de like, tienen un soporte ahora sí para expresiones regulares, o sea, formal, que es distinto al uso de like. ¿Ok? Eh, no lo vemos aquí en el curso, pero sí, podemos revisar todo el soporte que tiene la base de datos para hacer búsquedas basadas en expresiones regulares. Pero like es algo sencillo. Podemos hacer búsquedas con dos caracteres, que puede ser el guión bajo o puede ser el porcentaje. ¿Ok? Entonces, en lugar de poner el igual, muy importante, si queremos utilizar estos caracteres especiales, hay que utilizar like en lugar de igual. ¿Ok? Porcentaje significa cero, la ocurrencia de cero o más caracteres. Por ejemplo, aquí un patrón válido sería will sin ser, con cero caracteres posteriores, ¿no? O cualquier otra cosa. O sea, en resumen, todos los clientes cuyo nombre comience con will, por ejemplo, o que termine en on, o algo más elaborado. El guión bajo nos sirve para identificar un carácter, el que sea, pero debe ser uno y solo uno. ¿Ok? Entonces aquí esta palabra sería como que primero debe haber un carácter, luego un espacio, luego otro carácter, luego otro espacio, y así. Luego la letra E, y después de la letra E puede que no haya nada, o puede que haya cualquier cantidad de caracteres por el porcentaje. Después un espacio y otro carácter, ¿no? Entonces, básicamente para eso podemos utilizar like, ¿no? Un poquito para detectar la ocurrencia de algún patrón en alguna columna, ¿no? Bueno, esto es entonces en cuanto a todos los operadores lógicos. Eh, Después viene el tema de funciones, que también aquí no me voy a detener mucho en ello, porque ustedes ya han utilizado funciones, ¿no? Para trabajar con valores numéricos, por ejemplo, para procesar cadenas, para procesar fechas. eh, Conversión de tipos de datos está justamente to char, to date. Hay también, por ejemplo, un to number, que casi no hemos usado mucho to number. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de conversiones implícitas que le llaman casting, ¿ok? Que en automático el manejador detecta, por ejemplo, que si le pasamos una cadena que representa un número y si la expresión se tiene que evaluar como un valor numérico, en automático el manejador intenta cambiarlo a entero, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de repente la base nos ayuda mucho para hacer castings de tipos de datos, ¿no? Para que concuerden con la operación que se esté haciendo. Y bueno, también podemos tener funciones creadas por nosotros mismos. ¿Se acuerdan del laboratorio? La semana pasada hicimos un ejemplo de una función. Este, Podemos crear nuestras propias funciones, ¿no? Así como hay un toChar, toDate, podemos crear nuestras propias funciones. El tipo de agregación que sí vamos a ver a detalle el día de hoy son las funciones de agregación por su importancia. Los demás tipos de funciones y ustedes solitos pueden perfectamente trabajar con funciones. ¿Qué tendrían que hacer? Pues básicamente leer la documentación, ¿no? Toda función tiene eh, un comportamiento muy particular, que es el de eh, reciben ciertos parámetros, pueden ser varios parámetros, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, ¿ok? Y nos regresan un resultado, ¿ok? Hace algo aquí la función y regresa un resultado.
Una característica que tiene una función, al menos en base de datos, es que esta función trabaja totalmente aislada del mundo, ¿no? Trabaja exclusivamente con lo que le pasan como parámetro. No altera absolutamente nada. Es decir, esta función no modifica el estado de la base, ¿ok? No le hace nada a la base. Es decir, no hace inserciones, no hace nada no DMLs, ¿ok? Mucho menos DDLs, ¿verdad? Tampoco, para no modificarle nada a la base. Lo que sí puede hacer tal vez serían consultas. Puede ser una consulta, ¿no? Eso sí está bien. Pero de ahí en fuera, otra operación que altere el estado de la base no se hace. ¿Ok? Entonces, está totalmente aislada y el resultado, pues, se asigna, es el valor de retorno, ¿no? Un solo resultado. Eso es lo que hacen la mayoría de las funciones, ¿no? Pero existe un grupo muy particular que son las de agregación. Las de agregación tienen la peculiaridad de trabajar con grupos de registros, ¿no? Aquí hablamos de registros como dato de entrada. Se le aplica una función y obtenemos un solo resultado. Es la característica que tiene. ¿Qué le puedo hacer a ese conjunto de registros? Pues, por ejemplo, los puedo contar, o de ese conjunto de registros, o le puedo pasar un conjunto de columnas también. Entonces puedo saber quién de todas ellas tiene un valor, qué de todos los registros tiene un valor mínimo o un valor máximo, o puedo sumarlos en caso de ser una columna con valores numéricos, o lo mismo, pero para sacar un promedio. ¿Ok? Entonces esas son las funciones de agregación básicas que vamos a revisar. Algunas de ellas las revisamos un poquito en laboratorio. Aquí vamos pues nada más a retomarlas para los que no estaban con nosotros ese día. Entonces, por ejemplo, creo que son bastante intuitivas cuando hacemos, digamos, un solo grupo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, quiero obtener el total en este ejemplo, sumar el total de importes de las nóminas del año. O sea, quiero sumar todos los registros. ¿Ok? Utilizo sum. ¿Ok? Quiero contar registros, entonces utilizo count. Por ejemplo, ¿cuántos registros tiene una tabla? Select count, y count tiene un parámetro que puede ser una columna o asterisco. ¿Ok? Entonces, si lo único que quiero es contar, por ejemplo, fíjense aquí con este ejemplo, vamos a entender qué significa ese parámetro de count, ¿no? Supongamos que tenemos esta tablita y aquí tenemos 1, 2, 3. Supongamos que esta es la PK, ¿ok? Y tenemos 3 columnas A, B y C, en donde aquí, no sé, tenemos X, Y, Z. Y aquí vamos a poner que tengo un valor nulo, 0, 2, y aquí otro 2 nulos, por ejemplo. Es más, vamos a ponerle 3 nulos por ahora. ¿Cómo se comporta count si le paso diferentes valores de la columna? Eh, Decíamos que si le pongo count asterisco, vamos a ver qué nos regresa sobre esta tabla. Si le ponemos count y le paso la columna A, o si le paso count y le paso la columna B, count, le paso la columna C. Si le paso asterisco, ¿qué creen que me regrese aquí count? Sobre esta columna, digo, sobre esta tabla. Count, ¿qué creen que me regrese aquí? Las combinaciones diferentes de columnas. No. Si le pasamos count, asterisco en realidad es el nombre de una columna, pero si no se la pasamos significaría que simplemente me interesa contar registros sin importar los valores que tengan las columnas. ¿Cuántos registros tenemos sin consultar nada de los valores? 3 registros. ¿Ok? Si le paso A, ¿cuánto creen que me regrese? Igual 3. Igual 3.
Si le paso B, aquí sí va a haber una diferencia, me va a regresar 2. Y en C me va a regresar 0. Entonces ya más o menos identificaron qué significa el pasarle una columna. ¿Qué significa? ¿Quién me dice si le paso una columna? ¿Cuenta todos los no nulos de esa columna? Así es, cuenta todos los no nulos de esa columna. ¿Ok? Entonces, el único caso donde sería adecuado ponerle una columna en lugar de el asterisco, ¿cuál sería? Cuando me interese, por ejemplo, contar registros cuyos valores son no nulos para cierta columna. Fuera de eso, lo correcto es usar count. Por ejemplo, ¿qué creen que yo pensaría si un alumno pone que quiere contar los registros de una tabla y pone esto, count, y le pone, no sé, estudiante ID y quiere contar los registros de una tabla? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Count estudiante ID o count asterisco? Cada un asterisco. Count asterisco. Si, por ejemplo, de repente alguien pone esto me está diciendo que muy probablemente el alumno no está entendiendo la diferencia entre poner una columna o poner asterisco. ¿Qué sentido? ¿Están de acuerdo que no tiene sentido poner estudiante ID o la PK dentro de count? ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón count no es como que tan adecuado? Si estudiante ID es la llave primaria, ¿qué característica tiene? Que sus valores son No Únicos. nulos. y aparte No nulos. no No nulos. nulos. Entonces, ¿está de acuerdo que siempre estudiante ID pues me va a traer el número de columnas de la tabla? Pero pues para eso mejor utilizo asterisco. ¿Sí notan la diferencia? Entonces aquí tengan cuidado, ¿no? Utilicen K un asterisco. En la mayoría de las veces se utiliza K un asterisco, prácticamente en todos lados, excepto para casos en donde realmente lo que quieran es mostrar o excluir aquellos valores que sean nulos. Count no toma en cuenta los valores nulos. ¿Ok? Entonces ahí, Profesor, ajá, adelante. por ejemplo, en el caso de hacer un outer joint, la primera opción ya no podría, bueno, podría ser más propensa a fallar, ¿no? Porque así podemos tener como nulos, cuando hacemos los outer joints, el left o el right. Ahí sí, fíjense, cuando es un outer join, por efectos de que esta columna no tenga correspondencia, ahí sí puede tomar un valor nulo. Si es un outer join, entonces sí vale la pena poner, por ejemplo, estudiante ID. Exacto. Nada más que ahí como tiene valores nulos, ahí sí puede variar, ¿no? El valor esperado. Pero sí tienes toda la razón. En un outer join sí pudiera ser conveniente poner sí pudiera tener sentido, ¿no? Poner una PK o una FK, ¿no? Aunque esté declarada como not null. Por efecto del outer join puede ser nula. Exacto. Ok. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a count. Las otras dos funciones, bueno, las otras son más sencillitas de entender, ¿no? Max, Sum y ABG. ¿Ok? Ahora, aquí se nos puede complicar un poquito el asunto, ¿no? Cuando una función de agregación la combinamos con más columnas. Entonces, por ejemplo, voy a hacerla acá en una nueva. Si yo tengo, por ejemplo, lo voy a intentar hacer de manera abstracta para ver si se entiende y después lo aplicamos a un ejemplo normal. Entonces, supongamos que tengo aquí esta tabla con columnas A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, si yo pongo select, count, asterisco
from T1, por ejemplo. O sea, ¿qué efecto tiene esta consulta? Pues me cuenta los registros. Pero ¿qué pasa si se me ocurre poner, por ejemplo, más columnas? A, B, y luego le pongo count. ¿Cómo interpreta esto el manejador? Y aquí hay algunas cosas que vamos a ver por aquí. ¿Cómo se creen que se procesa esto? Quiero mostrar columnas y aparte un count. Yo creo que mostraría todos los valores de A y B de toda la tabla y luego el número de columnas totales. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que las columnas A y B tienen estos valores. X y Y, ¿no? O W y M. Vamos a suponer que son cadenas, ¿no? O a lo mejor tiene E y J. Y entonces aquí count, pues, ¿qué podría tener count? Count que me regresa, pues, un valor numérico, ¿no? Podríamos ver aquí a lo mejor el 5 y aquí a lo mejor el 6. Pero, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significa en realidad este 5 y este 6? ¿Cómo tendrían que estar estos registros para que me genere un 5 o un 6? Ah, bueno, perdón, este count debería de ir, me equivoqué aquí. Dejen corrijo. Aquí no debería de ir count. Aquí debería ir, no sé, un 2, por ejemplo. Pero entonces aquí arriba tendría la columna A, la columna B y count. Ok, así, más o menos. Entonces, si la base me regresa esto, ¿qué interpretación le daríamos? ¿Qué significa esto? O sea, XY, ¿y qué significaría que tengo un 2? WM, ¿y qué significa que tengo un 5? Tenemos dos veces la combinación XY. Exacto. Entonces, este 2 significa que hay dos registros en donde los valores de A y B tienen X y Y. Existen 5 registros en donde los valores W y M, ¿ok? Que las columnas A y B tienen los valores W y M. O sea que si a una función de agregación la acompaño de otras columnas, ¿qué efecto tiene? Que las funciones de agregación van a actuar sobre los valores, ¿no? Sobre los valores de las columnas. Y si hay registros que tienen varios valores, entonces es donde actúan, los agrupan. O sea, aquí entra el concepto de agrupación de valores. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si se me ocurre poner la llave primaria? Estudiante ID. Y luego le pongo count. ¿Qué creen que me mostraría aquí? Los valores de la PK, supongamos que no hay joins ni nada, es una simple tabla. Entonces estarían así sus valores. Inclusive si quieren hasta un 0. ¿Qué va a mostrar aquí count? Un 1 en todos. 1 en todos. Si todos para todos es claro, 1 en todos. ¿Ok? Entonces count lo que hace es, si lo acompañamos de otra columna, es hacer agrupación de valores y por cada valor y similar, count va a contar los registros. Entonces aquí la manera en cómo interpretamos me diría, sería ¿cuántos registros con el ID 1 existen? ¿Cuántos registros con el ID 2 existen? Ese sería el efecto cuando le ponemos una función de agregación. Y eso ocurre para todos. Por ejemplo, ya en algo más adecuado, por ejemplo, si tengo calificación,
y tengo count, entonces, tal vez no count, o algo más real sería más bien ABG, ¿no? ABG, no, pero espérenme, no es cierto. Calificación, vamos a ver, no, calificación, no. Podría ser algo más real. Por ejemplo, asignatura y tengo count. ¿Qué pasa si empiezo a contar aquí las asignaturas? Con un asterisco. Si tengo álgebra, otra vez álgebra, otra vez álgebra, tengo bases de datos, otra vez bases. Entonces aquí lo que haría count, ¿qué sería? AL y me daría ¿qué? 3. BD y me daría aquí 2. ¿Cómo interpreto esto? A lo mejor depende, ¿no? La tabla diría, ¿cuántos alumnos se inscribieron este semestre a álgebra? Pues 3. ¿Cuántos a bases? Pues 2. ¿Ok? Entonces, mismo caso. Count, entonces, si lo acompaño con más otra columna, lo que hace es hacer grupos de valores y para cada grupo de valores diferente se le aplica la función de agregación. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a la siguiente cláusula, que cuando en la cláusula select ponemos columna 1, columna 2, hasta columna n, y si le aplico una función de agregación, estoy obligado a poner que la cláusula group by. Group by, entonces, ¿qué debería de llevar aquí? Si dijimos que por cada columna extra que le ponga, va a intentar ¿qué? Hacer grupos de valores diferentes o de combinaciones. Entonces, group by, ¿qué debería de ir aquí? C1, C2, hasta Cn. ¿Ok? Si esto no lo ponemos, la sentencia no funcionaría. ¿Ok? Para entender esto, el clásico ejemplo del historial del alumno, por ejemplo. ¿Ok? Este sería el historial ID, la asignatura, tal vez el número de estudiante, sus faltas y la calificación. Entonces, por ejemplo, aquí la asignatura base de datos, el número de estudiante, el 1001, las faltas, 4 faltas y sacó 6, ¿no? El 2, otro de bases, por ejemplo. Faltas 1 y sacó 5, ¿no? 3, no sé, uno más de BD. Faltas 3 y a lo mejor calificación 6. Otro, sistemas operativos, tal vez. El estudiante, otra vez 1001. Faltas 2 y calificación, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces de aquí podemos sacar cosas interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar por ejemplo, mostrar el número de alumnos que han cursado inscritos, vamos a ponerle inscritos para cada asignatura. ¿Quién me dice cómo sería la respuesta de este ejercicio? Inscritos para cada asignatura. Mostrar el número de alumnos inscritos para cada asignatura. ¿Sería el select con las columnas? ¿Qué columnas? Aquí es importante. Asignatura. Asignatura y luego, Ya sería la función, ¿no? La de count. ajá, que sería count asterisco
Le podemos poner as inscritos. Ok. From historial. Y me falta algo. Pues aquí no es necesario poner el group by, ¿o sí? ¿Qué opinan? De acuerdo a lo que platicamos, eso no es necesario poner group by. Lo acabamos de explicar hace un momentito. Si Yo no, creo que no es necesario, ¿no? Porque, o sea, nada más hay una columna. Así que solo se aplica esa, ¿no? ok. ¿Están de acuerdo todos? Recuerden la explicación que vimos hace ratito. ¿Qué implica que a una función de agregación le ponga otras columnas extras? Que se debe poner group by. Que se debe poner group by. ¿Por qué razón? Porque entonces si le acompaña de otra columna, la manera en cómo debemos interpretar ese resultado es que voy a hacer grupos de valores de las columnas adicionales y de cada grupo que tenga el mismo valor de la columna, le aplico la función. Una manera, tal vez si quieren de verlo para que esto quede más claro, si no le agrego ninguna columna y simplemente quiero count, ¿cuántos grupos entonces estaría formando si esta es la tabla? Si no tengo ninguna columna, ¿cuántos grupos tengo? El número de filas de la tabla. Ajá, entonces tengo un grupo. Cuando tengo un grupo, no necesito agrupar. Pero si le empiezo a incorporar una columna, los valores de una columna, ¿ok? De esta columna, por ejemplo, entonces necesito formar grupos donde tengan el mismo valor, ¿ok? Aquí la columna va a tener estos valores. Puede haber aquí muchos registros con el mismo valor, 2, 2, 3, 3. Entonces los agrupo así y entonces count ahora en realidad va a ser, se va a aplicar a cada grupo. ¿Ok? Y aquí ya me daría, pues aquí hay 4 registros, aquí hay 2 registros y aquí hay 3 registros. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, el efecto que tiene si le agrego una columna más en la cláusula select. ¿Ok? Entonces, los valores de esa columna se agrupan y se cuentan todos aquellos que tengan el mismo valor. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplo, ¿qué le falta a la consulta para que sea correcta? Group by asignatura. Group by, exacto. Group by, asignatura. ¿Ok? Y entonces ahí sí ya está, es correcta la sentencia. ¿Sí es claro para todos? Ok. Ahora otro ejemplo, Profesor, adelante. yo sigo sin comprender bien qué pasa si no le ponemos group by a esta misma consulta. O sea, ¿qué nos devuelve si no le ponemos group by? Si no le ponemos group by, no vamos a poder obtener ningún registro, la sentencia no corre. Ah, ok. Error de sintaxis, no tiene sentido. Ahí coincido contigo, no tiene, digamos, sentido poner una sentencia SQL sin su group by. ¿En qué caso podemos omitir group by? Cuando tengamos entonces nada más que un solo grupo. O sea, cuando en la cláusula select no aparece ninguna otra columna a excepción de la función de agregación. Ahí se puede omitir. Por ejemplo, si les pido mostrar el total de alumnos que se han inscrito en el semestre actual. En el historial puedo ver, ¿no? Cuántos estudiantes están inscritos. Entonces, ¿qué podría hacer simplemente? Select, count, asterisco, as inscritos, from, historial. ¿Ok?
Y entonces esto es una sentencia completamente válida. No necesito hacer grupos porque solamente en realidad que me interesa. ¿Cuántos grupos realmente estoy formando aquí? Uno. Un grupo que sería todos los registros de la tabla historial. ¿Ok? Otro ejemplo. Mostrar el promedio de calificaciones para cada estudiante. ¿Quién me dice cómo sería esa consulta? Mostrar el promedio de calificaciones para cada estudiante. Sería select, estudiante, coma, ¿cómo era? AVG, ABG de average. average, y calificación, Ajá. y luego group by estudiante ID. Sí, from historial, group by estudiante ID. Group by, ¿verdad? Group by estudiante. Quiero agrupar por estudiante y por cada estudiante obtengo las calificaciones y le saco promedio. Aquí los grupos, ¿quién los está formando? ¿Cómo se vería esta consulta? Tengo el estudiante 1, el 1, el 1, el 1, puros unos. Y para todos este grupo de registros tengo las calificaciones, ¿no? De sus asignaturas 6, 7, 9, 10. Entonces a este grupo, a este grupito le aplico ¿qué? La función ABG. Otro estudiante. Pues el estudiante 2. El estudiante 2, 2, 2. Tiene 3 calificaciones, 9, 8 y 7. Bueno, a estos les aplico ABG. Entonces, se fijan, por eso la consulta me va a generar aquí un registro, otro registro. ¿Ok? Tantos registros como valores distintos tenga de la columna que aparece, ¿no? Junto con la función de agregación. A ver, otro un poquito más complejo. Mostrar para cada alumno su calificación mínima y máxima. Vamos a ver en qué materia salieron, en la materia que mejor salieron y al mismo tiempo en la materia en la que peor salieron, por ejemplo. ¿No? No me importa ahorita, bueno, más bien en qué materia. Quiero saber más bien para cada alumno cuál fue su calificación más alta y la más baja. Realmente no me importa ahorita la asignatura. Por ejemplo, ahorita ustedes llevan, ¿qué? 6 materias, ¿no? O 5, no sé. Entonces, su calificación más alta puede haber sido tal vez un 10. Y si su calificación más baja, ¿verdad? Que esperemos que sea que les gusta. Un 9, ¿no? ¿Será cierto? ¿Tengo alumnos así o no? ¿Quién sabe, verdad? Todavía no saben. Yo creo que ya, ¿no? Más o menos ya andan sospechando qué van a sacar aquí. ¿No? Entonces, ¿cómo sería esta consulta? Select ¿qué? Estudiante ID. Estudiante. Ajá, porque quiero por cada estudiante. Y luego, Habría que Bueno, sea min, ¿no? ajá, min de, Calificación. ajá, y le vamos a poner as calificación mínima. Luego, Max. max ajá, calificación. as max. Y ojo, ¿qué pasa con el group by? ¿Qué tengo que poner en group by? El estudiante ID. Estudiante ID, sí. Ajá, growth
by. Ah, ya se me acabó el espacio. Estudiante ID. ¿Qué observan de diferencia con los otros ejemplos? Que aquí aplicamos dos funciones de agregación a los mismos grupos. A un mismo grupo le aplicamos dos funciones de agregación. Ajá. Y group by no requiere que agregue otra cosa, ¿no? O sea, si la columna va acompañada de una función de agregación, no hay problema. No necesito poner algo más en group by. Entonces, en resumen, las columnas que van en group by serían ¿cuáles? Las que no tienen que una función de agregación acompañada. Digamos, ese sería un tip para que no se equivoquen. Las columnas que van en group by son aquellas columnas que por las cuales quiero formar grupos. ¿Ok? En este caso, por estudiante. Ahora, nótese también que en el enunciado hay más o menos algunos tips que les pueden dar la pista de lo que se pone en group by. Si se fijan, dice, para cada asignatura. Entonces, agrupo por asignatura. Para cada alumno. ¿Ok? Entonces, agrupo por estudiante. ¿Ok? Para cada alumno. Entonces, agrupo por estudiante. Se fijan, también hay una correspondencia con el enunciado. ¿Ok? Bueno, acá en el chat me dicen, ¿se puede tener una función dentro de otra función? Depende, sí es posible hacer algunas anidaciones también, depende el enunciado, pero sí, en algunos casos sí es factible hacer algo así. ¿Ok? Sí se puede tener una función anidada. ¿Ok? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero sí, la respuesta es, en algunos casos sí se puede. ¿Ok? ¿Existe un número máximo de anidad? Sí, los manejadores definen su nivel máximo de anidamiento. En el caso de una función de agregación me parece que es 2 nada más, o sea, nada más podemos tener 2 niveles. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Otros ejemplos que me gustaría mencionarles ahora. El siguiente ejemplo. Voy a ponerlo en una nueva. Y mostrar el identificador del estudiante, más bien, la asignatura, no vamos a poner la estudiante, mostrar a los estudiantes con un promedio de 8 o más. ¿Ok? Vamos a suponer que le vamos a dar una beca a esos estudiantes. ¿Cómo sería esa consulta? Mostrar a los estudiantes con un promedio de 8 o más. Select estudiante ID, Ujú. coma AVG calificación Ajá, from historial, ajá. group by estudiante ID, where, bueno, necesitamos un alias aquí para, Ok, se lo puedo poner. Promedio. sí, estoy inventando nada más, espero que esté bien. A Como ver, historial, ustedes inventen, no importa. el where después el group by, no, sí, así, y where promedio mayor a 8. Ok, a ver si se acuerdan que esto creo que lo explicamos en laboratorio. A ver los que están en el laboratorio, ¿qué me dicen de esto? Bueno, antes de la explicación, si en un examen ustedes, en una consulta, se les olvida el group by, ¿cuántos puntos creen que le voy a dar a esa sentencia? Normalmente los ejercicios en el examen valen alrededor de entre 8 y 10 puntos. En este último parcial, el 80% de su calificación
son sentencias, son consultas. Y el 20% es programación. ¿Ok? Más o menos, en el examen vienen alrededor de 10 ejercicios, 10 preguntas. Cada pregunta vale 8 puntos, más o menos. Si a usted se les olvida Group By, esa pregunta vale 0 puntos. Ni la veo. ¿Ok? Porque ese es un error garrafal de concepto. Si se les olvida poner Group By. Que 9 por el esfuerzo. Nada, que esfuerzo, que nada. ¿Ok? Errores de este tipo, 0 puntos. ¿Ok? Abusados con el Group By. Entonces, a ver aquí. Si ustedes me ponen, ¿cuántos puntos creen que le daría a esta pregunta? A esta respuesta. 0 puntos. Por el cuerno. Exacto. Esa sentencia es completamente incorrecta. ¿Dónde está el problema? En el where porque está usando una columna con una función, ¿no? Y dijo que la función se calcula hasta el último, ¿no? Casi, casi. Y Eso por que un lado. el where Aparte, se al tiene que... inicio, espera. Sí, perdón. Es Adelante. porque se está utilizando el alias. Para Creo que empezar, es por eso, ¿no? exacto. Para empezar, al inicio del tema dijimos que los alias de columna, ¿qué? No son se van en reutilizables, el ¿no? where. Así es. Entonces alguien dice, bueno, si es eso, entonces lo podemos arreglar, ¿no? Y alguien pondría esto. ¿No quieres alias entonces así? ¿Está bien? ¿Está o no? Ahí sería AVG. Bueno, pero Discúlpeme. Sí, independientemente de eso, discúlpeme, sí. no sabría de qué hacer el promedio, ¿no? Bueno, a ver, para que me entiendan. La voy a reescribir toda. Entonces me dirían, pues si no puedo usar el alias, pues entonces lo pongo así. Ok. ¿Cuántos puntos le voy a dar a esta sentencia? Sigue siendo con cero, ¿no? 0. ¿Alguien recuerda por qué 0 puntos? Porque primero, bueno, supuestamente primero se aplica lo del where, ¿no? La condición del where. Ajá. Y y la función de average se calcula después. Ese que Después. también no lo conoce. Exacto. Hay una regla importante que dice que una función de agregación solamente puede aparecer en dónde? En la cláusula select o un poquito más abajo en una cláusula que se llama having. Nada más. Si aparece en otro lado de la consulta, esa consulta no va a correr. A menos que metamos una subconsulta, pero ahorita eso lo vemos más adelante, pero fuera de eso, si yo veo una ABG por ahí dentro de un where o en algún otro lado que no sea estos dos lados, 0 puntos. ¿Por qué razón? ¿Cómo se procesa una consulta? Tenemos una tabla, ¿ok? Y yo sé que voy a aplicar una función de agregación. El detalle es que para poder aplicar funciones de agregación, pues tengo que formar grupos, ¿no? Tengo que formar grupos en este caso, de estudiante ID. Entonces aquí tendría todos los estudiantes con el 1, ¿ok? Todos los estudiantes con el 2 y así. Pero antes de formar estos grupos, se procesa where. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le agrego otra condición? Muéstrame el promedio de los estudiantes, pero nada más de álgebra. Entonces, aquí sí, en el where, ¿qué tendría que ponerle? Aquí. Where, asignatura igual a álgebra, por ejemplo. Supongamos que les pongo esta condición. Entonces,
antes de que se apliquen los grupos, ¿qué creen que hace el manejador? Pues primero filtra todos los estudiantes, ¿no? O todos los registros donde la asignatura sea álgebra. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos, todos estos son de álgebra, ¿no? Álgebra, álgebra. Ya que filtramos, entonces ahora sí, hago grupos y le aplico ABG. ¿Ok? Y le aplico ABG. ¿Ok? Por lo tanto, cuando se está procesando where, ya conozco cuánto vale promedio. O ya puedo saber cuánto vale ABG. Todavía no puedo, porque todavía no se han hecho los grupos. En el momento en el que se está procesando la sentencia, primero se le quitan los registros a la tabla y ya después hago los grupos. Por lo tanto, por esa razón, no puedo poner una función de agregación en el where. Es como querer usar un valor de una variable cuando todavía no tengo su valor, todavía no lo he calculado. Entonces, por esa razón, esta sentencia valdría 0 puntos. Esto no se vale. Entonces, para eso se ocupa la cláusula having. ¿Ok? Entonces, la versión correcta debería de ser así. Select estudiante ID, ABG calificación, as promedio, from historial, where, y aquí le ponemos, si tenemos alguna condición, se la ponemos, por ejemplo, asignatura igual a álgebra. Y ahora sí, si quiero nada más a los estudiantes de álgebra que tienen un promedio más de 8, ¿qué pongo? Ahora sí, having. Pregunta, ¿puedo poner aquí el alias? No. No puedo. Entonces, forzosamente tengo que poner ¿qué? La expresión. Y aquí sí ya puedo poner que sea esta expresión debe ser ¿qué? ¿Mayor a qué? 8. 8. Entonces, ahora sí, esta sentencia corre bien y no tiene problema alguno. ¿Ok? Profe, y no ¿este no lleva group by? Ah, tienes. No, pues sí, ¿verdad? No, reprueben al profesor definitivo. Ya ven, ya se me olvidó Goodbye. Qué barbaridad. Lo que les digo y lo primero que hago, ¿verdad? No, bueno. Estudiante ID. Ahora sí. Ok. Decir que es mayor a 8 no diría aparte el caso de donde es igual a 8. No dejaría aparte. Sí, obviamente aquí si tienes un promedio de 8, te excluye. Tienes que poner mayor y igual, ¿no? No sé si eso es la pregunta. ¿Ok? Sí, obviamente si quieres a los de 8, pues le pones mayor y igual, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces ahora sí está bien. ¿Ok? Entonces, having es muy similar a where. Digamos que hacen lo mismo. Son equivalentes where y having. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Que having aplica las expresiones booleanas, las aplica hasta después que ya se hicieron los grupos. Entonces se hacen los grupos y ya después se aplica having, que puede tener cualquier expresión booleana. Entonces esa es la única diferencia en el momento en el cual se ejecutan los filtros. Entonces, por eso es que en having ya puedo poner esto, porque en este momento ya conozco el resultado de haber hecho los grupos. ¿Ok? ¿Qué opinan si esta consulta la reescribo de la siguiente manera? Si hago esto. Quito where y pongo esto. Así.
¿Correcta o incorrecta? ¿No? Voy a Sería arriesgar por incorrecta por la correcta. parte de asignatura. Correcta. Ok. Having puede sustituir a where si yo quiero. Ok. Nada más que, ¿qué creen que va a ser realmente el manejador cuando vea esto? En automático le va a agregar aquí un where y esta condición la va a hacer acá arriba. Ok. Lo puedo poner, no pasa nada, pero en realidad se va a hacer primero este filtro y después los grupos. También funciona. Ok. Entonces no hay problema aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de haberles puesto un filtro por asignatura, les pongo un filtro por estudiante? Nada más me interesan ciertos estudiantes. Por ejemplo, si esta consulta la volvemos a escribir así, pero ahora quito where y ahora le pongo and estudiante ID in el 5, el 9 y el 10. No sé, me interesa nada más el promedio de estos 3 estudiantes. ¿Funciona? Sí. Ok, nada más que aquí hay un detalle. ¿Qué sería más adecuado que poner esta condición en el having o agregarla en un where? Fíjense, aquí convendría más agregarla acá, meterla en where. ¿Por qué razón? Porque ¿no creen que sería más eficiente si primero hago el filtro de estos 3 estudiantes y luego hago los grupos? En lugar de hacer todos los grupos de todos los estudiantes y sacarle el ABG a cada estudiante, sacarle el ABG a cada estudiante. Se imagínense que hay muchos estudiantes, a todos les saco el ABG y al último aplico el filtro. Nada más quiero al estudiante 5, 9 y el 10. O sea, quiero a estos grupos, quiero a estos 3 estudiantes y los demás, ¿qué hago con los demás? Simplemente se descartan, pero ya apliqué ABG. Entonces me puedo ahorrar procesamiento si primero hacemos ¿qué? El filtro y ya después Javi. ¿Sí lo visualizan? Ok. Ok. Que de hecho déjenme decirles que casi les aseguro que el optimizador va a detectar este detalle y va a decir, ay, este muchacho es un novato en bases de datos. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a destrozarle su consulta porque está media mal hecha. ¿Ok? Y entonces esta condición perfectamente la puedo quitar de aquí y me la traigo para acá. Y entonces primero hago el filtro y ya después hago el grupo, los grupos. Y ya. ¿Ok? O sea, muchas veces cuando el optimizador ve nuestras consultas, sobre todo cuando estamos empezando a aprender SQL, el optimizador ve nuestras consultas y les aseguro que se ríe de nosotros. Dice, ay, pobre muchacho, vamos a reescribirle su sentencia y vamos a hacerla de forma más eficiente. ¿Ok? Eso hace el optimizador de una base de datos. Bueno, entonces, dudas con Having, dudas con GroupByte. ¿Se entiende dónde opera? Un último detalle que les iba a comentar. En el ejercicio donde decía mostrar a los estudiantes como un promedio de 8 más, en estricto sentido, la consulta nunca les pidió en sí el promedio. ¿Qué nos está pidiendo realmente? Los estudiantes. Los estudiantes, ¿qué pasa? Pregunta, si a esta consulta le quito esta columna.
No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Group by se puede mantener, ¿ok? Simplemente no me interesa mostrar el resultado de la función de agregación. Pero de todas maneras necesito agruparlos, ¿no? Porque quiero saber qué estudiantes tienen este promedio con Javi. ¿Ok? O sea, si quitamos aquí este ABG, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Pero sí lo necesito acá abajo para poder comparar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues eso es prácticamente todo el chiste de las funciones de agregación. Todo esto que les acabo de explicar está aquí en su PDF. Aquí vienen otros ejemplos que si agrupamos por, aquí ya les habla de libros, ¿no? Grupo 1, A, B y C, lo que decíamos, ¿no? Group by por cada valor diferente, ¿no? Entonces ya se hace el agrupamiento. Puedo tener más de una columna. Por ejemplo, aquí agrupo por estatus. Por ejemplo, quiero saber, dime, cómo están los libros con base a su estatus. Ah, pues mira, tienes 2 libros agotados, ¿no? 5 libros comprados, 2 libros defectuosos y uno vendido. No sé. ¿Ok? Comprado se refiere a cuando lo compran a la editorial, ¿no? No tanto que lo compra un cliente. Entonces se vería una cosa así. Si quiero agrupar por más de una columna, entonces como lo que comentábamos, se hacen grupos por combinación de valores. ¿Ok? Se hacen n grupos y a cada grupo le aplicamos su función de agregación. ¿Ok? Como está aquí. ¿Ok? Y pues la parte de Javin, como ya también la habíamos visto, ¿no? Abusados con poner un where y luego una función, where count, where abg, where min, where max, eso, acuérdense que eso es incorrecto. ¿Ok? Listo. Entonces vamos de una vez, si les parece, con el tema de subconsultas. Y ya, si nos da tiempo, empezamos con los ejercicios y si no, jueves y viernes nos dedicamos a hacer ejemplos de esta parte. Bueno, tal vez nada más el jueves y el viernes empezamos con la parte de programación. Voy a tener que quitarles vamos a tener, yo creo que el examen dijimos que vamos a hacer el día, ¿qué? 17, el último parcial, ¿verdad? Viernes 17. Entonces, ¿les parece si la semana que entra yo sé que ya no hay clases, pero la podemos dedicar a ejercicios de la parte de programación de PLSQL? ¿Ok? Para que pues no se vayan como que tan con una embarrada ahí de la programación. El viernes dedicamos a ver conceptos de PLSQL, ¿ok? Y ya la semana que entra nos las pasamos haciendo ejercicios, ¿no? Tanto el martes como el jueves, puros ejercicios. Y ya con eso cerraríamos el curso, ¿ok? Bueno, entonces, subconsultas. Más o menos ya se dan una idea, ¿no? ¿Qué es una subconsulta, ¿no? Una subconsulta es una sentencia select dentro de otra, ¿ok? La fiesta será el próximo viernes, de este viernes al siguiente, ¿ok? Este viernes es 10, sería al siguiente, la próxima semana, ¿ok? Bien fiesteros, ¿verdad? Apenas acabamos de tener una y luego ya viene la otra, ¿no? Y luego viene la fiesta grande, ¿no? Bueno, espero que nadie quiera irse a la fiesta grande, ¿verdad? Pero bueno, ok. Les decía, una subconsulta pues es una consulta, ¿no? Una consulta entre paréntesis, una consulta select dentro de otra, ¿ok? Eh, puede haber varias combinaciones. Por ejemplo, podemos tener hasta una instrucción create table y luego concatenada o seguida de una instrucción select. Pero para efectos de este tema, vamos a ver nada más consulta en donde, más bien, sentencias SQL que son de consulta, que a su vez pueden tener otras subconsultas. ¿Ok? Entonces, ¿qué me puede regresar una consulta? Una subconsulta. A nivel general,
Una subconsulta pues puede ser cualquier sentencia select. ¿Ok? Entre paréntesis. ¿Cuál sería el dato mínimo que me puede regresar? ¿Cero? 0 sería ya un dato, ¿no? Algo mínimo. Ni siquiera un 0. ¿Null? Exacto. ¿Qué significa null? Que una subconsulta me regresa 0 registros, 0 columnas. Para la consulta externa, digamos, esta subconsulta si no me regresa absolutamente nada, 0 renglones, 0 columnas, eso la sentencia externa lo traduce como un valor nulo. O sea, no hay dato. La subconsulta no me regresó datos. Entonces hablamos de un valor nulo, de algo que no existe. Entonces podría ser nulo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría regresarme una subconsulta? Como mínimo, ahora sí, un dato. ¿Qué podría ser qué cosa? Un renglón, una columna. ¿Qué otra cosa me puede regresar una subconsulta si vamos aumentando? Muchos valores. Ajá, pero podría ser, por ejemplo, un renglón Muchas columnas. Muchas columnas. con sus columnas. O ¿qué podría ser? Otra. Así. Una columna con muchos renglones. Ajá. Y por último, también me puede regresar ¿qué cosa? Muchos renglones con muchas columnas. Así es. Entonces son los posibles valores que me puede regresar una subconsulta. ¿Ok? Esto es importante porque dependiendo la naturaleza de esta subconsulta, es el lugar donde puedo ponerla. ¿Ok? Entonces ya que comprendimos qué valores me puede regresar, ahora vamos a ver en dónde puede aparecer una subconsulta. Y aquí me va a ayudar esta tablita. Prácticamente, bueno, lo voy a ver acá porque creo que como que siento que a veces parece que se entiende un poquito mejor así, ¿no? Y ya ustedes después lo confirman con el PDF. ¿Dónde puede ir una subconsulta? Bueno, la puedo poner aquí. Select C1, y aquí puedo poner una subconsulta. Ahorita vamos a ver qué significa si la pongo ahí. Y voy a poner C3, C2, C3, etcétera. ¿Dónde más puede aparecer? From, tabla T1. Ok. Si esto es sintaxis anterior, puedo poner coma, subconsulta. Ok. Y esto perfectamente le puedo asignar un alias de tabla que sea, digamos, T2 o Q1, por ejemplo, ¿no? De una consulta interna 1, coma T3 y así sucesivamente. Si esto fuera en sintaxis estándar, ¿cuál sería la diferencia? Puedo poner from. From T1 join y una subconsulta. Y esta subconsulta le puedo poner su alias Q2 y ya la puedo manejar como cualquier otra, como si fuera una tabla real. ¿Ok? E inclusive podría poner algo así como from subconsulta 1 join Q1 join subconsulta 2 Q2. Puedo también hacer esto. ¿Ok? Voy a ponerlo así separado. ¿Dónde más puedo poner una subconsulta? Por ejemplo, where. Y por ejemplo, puedo poner aquí alguna columna igual a otra subconsulta. ¿Ok? Puedo poner, por ejemplo,
Obviamente también con and o con or, pero por ejemplo puedo poner un in, no sé, columna. Más bien sería where, columna, in, y en lugar de ponerle valores fijos, ¿qué le pongo aquí? Subconsulta. ¿Ok? Entonces, se fijan, en prácticamente todas las partes de una sentencia select puedo poner una subconsulta. E inclusive en having, columna, por ejemplo, igual a subconsulta. O sea, al final where y having se comportan igualito, porque son cláusulas que se usan para hacer filtros. ¿Ok? Entonces, puedo tener así de compleja una sentencia select. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante sería tener cuidado, ¿no? Porque dependiendo el tipo de join, el tipo de subconsulta es factible ver si ponemos o no ponerla en cierta parte. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cada caso, qué significa si la pongo aquí, si la pongo acá, etcétera. ¿Ok? Creo que hay comentario. Ricardo, ¿vas a comentar algo? Sí, profe. Adelante. Por ejemplo, en el caso de los set operators, como el minus y el union, ¿cuentan como subconsultas o no? No, no, esas no se consideran como subconsultas. ¿Por qué razón? Porque en el caso de una subconsulta, tú tienes una consulta externa y una subconsulta. Como normalmente se ejecuta esto es, primero resuelvo la subconsulta y el resultado lo ocupo para calcular la externa y tienes un solo resultado que te daría pues ya dependiendo, ¿no? Lo que quieras mostrar. Así es como trabaja. En un set operator, primero ejecutas esto como si fuera una consulta totalmente independiente, Q1, tienes tu operador y el otro lo ejecutas completamente independiente, Q2, y ya que tienes los resultados, ya le aplicas el operador del álgebra. O sea, son dos consultas que se procesan por separado. Aquí no. Aquí hay una relación, ¿no? Que primero, que el resultado de una depende para calcular el resultado de la externa. Aquí las consultas en un concept operators no dependen una de la otra. Entonces no son subconsultas. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver cada situación en donde se usa una y otra. Entonces, lo que les comentaba, el primer paso. Puedo poner select atributo 1, atributo 2, coma, y pongo una subconsulta y la puedo bautizar como un atributo 3. ¿Ok? Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué resultado debería de regresarme esta subconsulta para que sea válida ponerla aquí? ¿Cuál de todos los que vimos sería adecuado? Puede ser un nulo, un 1, 1, puede ser una matriz, un renglón o columna. ¿Qué creen que debería de regresarme aquí esta subconsulta? Una columna. ¿Una columna? O sea, pudiera ser así. ¿Qué opinan los demás? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿están de acuerdo con esto? Pues, ¿qué creen? No, creo que sería solo un valor, ¿no? Exacto. No, este es incorrecto. Debe regresarme, ¿qué? Uno y un solo valor. Nada más. Suena como que un poco contradictorio, ¿no? Porque se supone que si aquí ponemos columnas, o la lógica nos diría pues otra columna, ¿no? Pero fíjense que no es así. Eso nos lleva otra vez, ¿se acuerdan que en alguna clase comentamos cómo realmente debe de leerse o interpretarse una sentencia select?
realmente si yo pongo esto, select, por ejemplo, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si pongo 5,6? ¿Y qué pasa si pongo sysdate from estudiante? ¿Cómo dijimos que se interpreta en realidad esta sentencia? ¿Cómo se define en términos del lenguaje? Del lenguaje SQL. ¿Quién me dice? ¿Cómo cuesta ser teórico, verdad? El mal del ingeniero. Como que todos estamos enfocados, no quiero rollo, yo quiero hacer ejercicios. Pero la parte teórica a veces se nos olvida y eso es muy importante. Sí, dice aquí Luis de las tablas dummy, sí, comentamos ese concepto cuando vimos las tablas dummy, que dijimos cómo realmente se lee o se interpreta una sentencia select para procesar cada una de las expresiones que ponemos aquí, ¿no? ¿Alguien recuerda? O sea, ¿qué significa que ponga C1? Y el from y el estudiante. La expresión que aparece ahí se repite para cada registro de la tabla. Es correcto. En el caso de 5 y 6 se va a repetir. Lo mismo para quién? Para sysdate. O sea, el valor de esto, si el estudiante tiene 1000 registros, ¿qué va a pasar con esta columna? 5 más 6. ¿Aparecería qué? El 11 1000 veces. Y si hago sysdate, aparecería la fecha actual 1000 veces, ¿no? Porque estudiante tiene 1000 registros. Entonces, recordando, ojo con la interpretación, esto es importante que siempre lo tomen en cuenta para que las cosas se les hagan sencillas, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Recuerden, cuando pongo from es porque estoy indicando para cada qué. La forma correcta de entender es que el from me dice, para cada uno de los registros que encuentres en la tabla estudiante, para cada uno de los registros que encuentres en la tabla estudiante, muestra que el valor de la columna C1. ¿Cuántos valores debería entonces regresarme la columna C1 para cada valor de estudiante? Para cada valor, para cada registro, perdón. Perdón, ya les dije la respuesta, ¿verdad? 1, ¿no? Pues 1. Para cada estudiante, ¿cuántos valores debe tener cada columna? 1. Entonces, cuando llego a esta expresión, para cada registro de estudiante, evalúame 5,6, 11. Para cada registro de estudiante, evalúa la función sysdate. ¿Y cuántos resultados me debe generar? Pues 1, porque es el que voy a mostrar para cada renglón. Por lo tanto, ¿qué pasa si ahora le pongo aquí una subconsulta? ¿Cuál sería la interpretación? Para cada valor de la tabla estudiante o para cada registro encontrado en estudiante, ¿qué vamos a hacer? Evalúa esa subconsulta y el resultado es el valor que aparecería en esa celda. ¿Ok? O sea, para el primer registro, aquí tendría el valor de C1, C2, C3, o sea, a lo mejor es X, Y, Z, y aquí el valor de la expresión 11. El valor de sysdate, pues el día de hoy, lo voy a poner así, y aquí el resultado de quién, lo que me regrese la subconsulta, pero como lo estoy haciendo para cada registro de la tabla, ¿cuántos valores me debería de regresar a lo más la subconsulta? 1. Pues un dato, ¿ok? Entonces, ¿se entiende por qué una subconsulta en la cláusula select debe regresarme un dato? Sí. ¿Ok?
Muy bien. Porque si no, si permitiéramos que fuera más valores, una columna implicaría que entonces que en una celda, si la consulta me regresa varios valores, es como si tratar de en una celda me mostrara ¿qué? Una lista de valores. Algo así como que una tabla en 3D, ¿no? El valor por cada renglón, por cada columna y luego por, digamos que la coordenada Z, ¿no? Es algo así como una lista de valores por cada celda. Y pues no, eso no es la idea. ¿Sí? Ahora viene otra pregunta, a ver si se entendió. Si entonces la tabla estudiante tiene 1000 registros y si la subconsulta me regresa un dato nada más, ¿cómo son los valores de la columna que tiene la subconsulta? Todos iguales. Todos iguales. O sea, parecido a sysdate y a una expresión. Todos iguales. ¿Ok? Y ahora viene otra pregunta. Si todos los valores son iguales, como que ¿qué uso práctico tiene una subconsulta aquí? Generalmente esas subconsultas se utilizan cuando se hace algún análisis de datos. Por ejemplo, cuando nosotros nos entregan el resultado de las encuestas que aplican o del cuestionario que hacen ustedes, nos dan una tablita interesante que nos dice número de pregunta, la calificación que obtuvimos, ¿ok? Y el promedio de la facultad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a nivel general, podríamos agregarle aquí también, por ejemplo, el número de profesor, por ejemplo. Algo así. Entonces, por ejemplo, el profesor 1001 para la pregunta 8 sacó una calificación de 9 y el promedio de la facultad me pone 9.5. Viene otro profesor, el profesor 1002 para la misma pregunta, por ejemplo, sacó 7. ¿Qué valor habría aquí en la última columna? 9.2 igual. 9.5, ¿no? Igual. Ah, sí, 9.5, perdón. ¿Ok? Para otro profesor, 1003. La pregunta 8 sacó 6, por ejemplo, y la media de la facultad 9.5. Así más o menos están los reportes. Obviamente a nosotros no nos mandan todos los profesores, ¿no? Pero nos mandan nuestros propios resultados. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta columna? Esta es una consulta, ¿están de acuerdo que no depende de quién? De cada registro, sino es una consulta global. ¿Qué es lo que hace esta subconsulta en realidad aquí? Sacar el promedio, pero sin considerar al profesor, ¿no? Sino el promedio global. Es una consulta aparte. Y nótese que su valor se repite. Entonces, ¿cuál es la idea de poner esta subconsulta aquí si siempre me da el mismo resultado? ¿Cuál es el beneficio que observan en esta consulta? ¿O está de más ese promedio FI? ¿No sirve de nada? O sea, si a mí como profesor me llega esto, que yo me saqué 6 y el promedio de la facultad me dice que es 9.5, ¿qué me está diciendo este indicador? Hay que mejorar en eso, ¿no? Que estoy por debajo de la media. O sea, me estoy comparando contra el promedio de la facultad, quiere decir que debería de mejorar. Si estoy en esta situación, ¿qué me diría? Pues igual digo, mira, no me fue tan mal, por lo menos estoy por encimita de la media de la facultad.
Digo que no necesariamente significa que sea algo nuevo, bueno, ¿verdad? Pero pues por lo menos dentro del universo de la facultad no estoy tan mal, ¿no? Entonces, este tipo de subconsultas que se ponen aquí son para hacer cálculos independientes, ¿no? Y que se muestran como columna para ser comparados pues con cada uno de los registros de la tabla. ¿Ok? Pues ahí es donde se utiliza este tipo de subconsultas, una especie de referencia, ¿no? Como de algo para comparar cada uno de las columnas de la tabla. ¿Dudas de esta? Esta es la subconsulta tal vez un poco más complicada de imaginarnos, ¿no? De usos prácticos por la peculiaridad que tiene, por la ubicación en la que se encuentra. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No, creo que no. Bueno, vamos ahora con ¿qué pasa si la ponemos en la cláusula from? Si ponemos un subconsulta en la cláusula from, la consulta estaría sustituyendo a una tabla. ¿Ok? Ejecutamos la subconsulta y en lo que me regrese, la vamos a considerar como si fuera una tabla, como igualito a AT1 y AT2. De hecho, estas tablas tienen un nombre. Este resultado de esa subconsulta tiene un nombre muy particular que le llaman inline views. Inline view. ¿Ok? Entonces, un inline view es como el resultado de una consulta que está en memoria, que está al vuelo, pues se llama inline, y que sirve para utilizarse para hacer otros joins, por ejemplo, ¿no? U otras operaciones con ella. Entonces, en este sentido, ¿qué creen que sería válido que me regrese esta subconsulta en cuanto a renglones y columnas? Pues una tabla, ¿no? O sea, Una tiene tabla que ser cualquiera. De hecho, puede ser cualquiera de los resultados que vimos. Puede ser un null, puede ser un dato, puede ser, al final son tablas de datos, ¿no? Cualquiera de estos casos es aceptable para incorporar una subconsulta aquí. Se fijan, no hay mucho que explicar porque una vez que ustedes ya tienen la subconsulta de este lado y le ponen su alias, T3 ya lo pueden utilizar en cualquier otro lado de la sentencia como si fuera una tabla real. ¿Ok? Entonces las subconsultas en la cláusula from sirven para, digamos, hacer cálculos intermedios. De hecho, es algo que a veces yo les llamo la subquery manía que les da a ustedes, ¿no? Porque tienen un enunciado, ¿no? Que les dicen relativamente complejo, ¿no? Un enunciado con ciertas condiciones, eh, cierto número de tablas, etcétera. Entonces, muchas veces lo que hacen ustedes es tratan de dividir el problema en pedacitos. Primero voy a hacer una consulta que me traiga este pedacito. Luego esta otra que me traiga este otro. Y luego, ¿qué hacen con ellas? Hacen join entre estos pedacitos y ya sacan el resultado. ¿Ok? Entonces su sentencia más o menos se vería así. En la cláusula from, tendrían aquí algunas subconsultas, otra subconsulta porque les gusta verlo como que más sencillito y ya si acaso al final hacen la parte de los joins. ¿Ok? Entre estos conjuntos. Digo, no está mal, pero no hay que abusar de ello. ¿Qué creen que sea más óptimo? ¿Hacer una subconsulta así? Más bien, ejecutar una consulta así con subconsultas, o si mejor la analizo bien y hago joins en una sola. una sola, ¿no? Porque aquí Exacto, como se ejecutan varias veces, sí. exacto. Y aparte le ayudamos al optimizador a que genere planes de ejecución más adecuados.
Entonces aquí, ¿cuál sería mi recomendación? Las subconsultas hay que usarlas exclusivamente cuando sean necesarias. Si no son necesarias y una consulta se puede resolver a través de una combinación de joins, qué mejor. ¿Ok? Al grado de que en un examen sí les puedo poner no hacer uso de subconsultas. ¿Ok? Excepto en los ejercicios que sí realmente lo requieren. Entonces, esa sería mi recomendación y lo que deben de hacer. Usen subconsultas donde sea estrictamente necesario. De otra manera, resuélvanlo vía joins. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es en cuanto a las subconsultas en from o en join. From y en join es lo mismo, ¿no? Al final, join, lo que ponemos del lado derecho o izquierdo de la palabra join, pues es una consulta, ¿no? Como si fuera una tabla realmente. Bueno, ¿dudas de esto? Obviamente vamos a hacer ejercicio de esto, pero ahorita lo importante es que pues se entiende el concepto. No, sí está bien. En la cláusula where creo que es un poquito más sencillo de imaginarnos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si estoy haciendo una igualación en la cláusula where y si le pongo una subconsulta, ¿qué me debe de regresar aquí? ¿Cuántos renglones, valor. cuántas columnas? Un solo valor. Uno ¿no? solo. Uno solo, porque si no, entonces esto va a fallar. ¿Ok? Una y solo uno. Fíjense que aquí hay una variante. Puedo agrupar atributos entre paréntesis del lado izquierdo. ¿Y qué creen que me regresa en este caso a la subconsulta? Si quiero evaluar atributo 1 con atributo 1 y atributo 2 con atributo 2, la subconsulta me debe de regresar, ¿qué? Dos Dos valores. columnas. 2 columnas. No más, no menos. Por eso las estoy agrupando así. Y entre ellas en realidad daría un AND. ¿Ok? Bueno, puedo utilizarlas con algún operador booleano, por ejemplo con in. ¿Ok? Puedo incorporar una subconsulta aquí. ¿Ok? O con exist. ¿Se acuerdan que en el laboratorio platicamos del exist? ¿Quién me ayuda a recordar rápidamente cómo funcionaba exist? Si en la, si en la, en la subconsulta devolvía al menos una fila, Ujú. devolvía true, ¿no? Exist regresa true. Ok. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante cuando veamos un tipo muy particular de subquery, que son subqueries correlacionales. Qué feo nombre, ¿verdad? Correlacionales. Ahorita platicamos, si me da tiempo, de un poquito de esto. Y en la cláusula having también pueden ir subconsultas, solamente que, de hecho, las reglas son las mismas que con where. ¿Ok? Después de having, puedo poner la expresión. ¿Ok? Y la subconsulta. Pues trabaja de manera similar a where. ¿Ok? Y pues básicamente eso es todo el resumen en cuanto a subconsultas. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la parte teórica. Ahora ya vamos a ver un poquito más la parte práctica. Antes de esto, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Las subconsultas van en paréntesis. Siempre, correcto. Si fijan aquí, siempre tienen que tener, por muy sencillita que sea la subconsulta, debe llevar paréntesis, siempre. Entonces, la manera fácil en la que ustedes pueden identificar. Ok, entonces vamos a hablar del otro tipo de subconsultas que serían las correlacionales. Entonces, fíjense, hasta ahorita todas las subconsultas que hemos visto, que si van en select, que si van en from, que si van en where, son subconsultas en donde decíamos hace un momento, primero ejecuto la interna
y el resultado de la interna se utiliza por la externa. Y ahí termina. Bueno, hay un comportamiento diferente. Hay casos en donde puedo tener una consulta externa y una subconsulta, pero ahora la idea es al revés, que voy a recorrer todos los registros que me traiga la externa y para cada registro invocamos a la subconsulta. O sea, al revés más o menos, ¿no? Primero obtengo el resultado de la externa y después lo aplico a la interna. Para tener ese efecto es como si tuviéramos algo así como un for anidado, ¿no? For i, un for de i y luego tengo un for en j. Ok, abro las llaves y aquí ya empiezo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos i más j? Algo muy básico. ¿Cómo se comporta esta estructura? Para cada valor de i se recorren todos los valores de j. Exacto. Entonces, el for de i es como si fuera la subconsulta externa. Primero resuelvo la externa y para cada registro encontrado de la externa, que es en este caso es i, ejecuto, ok, la interna o lo que sería el for de j. Ok. Eso sería una subconsulta correlacional. Un ejemplo básico sería con el uso de exist. Exist es un operador booleano que se utiliza mucho para, como su nombre indica, quiero investigar si algo existe. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el laboratorio hicimos un ejemplito de las órdenes de compra? ¿No? Podríamos buscar, por ejemplo, aplicarlo con el historial, ¿no? Mostrar a los estudiantes que sí terminaron el semestre. Es decir, o no, más bien algo diferente. Mostrar a los estudiantes que se inscribieron en al menos una asignatura. ¿Ok? Entonces voy a tener lo siguiente. La tabla estudiante va a estar por aquí. Y por acá va a estar la tabla historial. ¿Qué significa que mostrar a los estudiantes que se han inscrito en al menos en alguna asignatura? Pues están de acuerdo que en el historial debe de aparecer quién. Al menos una vez el estudiante, ¿no? Es decir, que si hay estudiantes que a lo mejor se inscribieron, más bien que están registrados tal vez en la universidad, pero nunca se inscribieron a una materia, es decir, no aparecieron en el historial, entonces serían estudiantes que pues nunca han empezado a cursar su carrera, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría lanzar una consulta así? Select. No me interesa nada del historial, solo me interesa los datos del estudiante. Pero ¿para qué entonces incorporaría al historial si no quiero mostrar ningún dato del historial? ¿Cuál sería la finalidad de incorporar esa tabla? Vamos a suponer que nada más me interesa los estudiantes de cierta asignatura. Where asignatura igual a álgebra. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí, mostrar a los estudiantes que se inscribieron en... No, pero ya les estoy cambiando el enunciado arriba, ¿no? Tendrá que ser otra condición. No. Vamos a poner where, ¿qué será? El semestre. Igual a 2022-1, por ejemplo.
¿no? Mostrar a los estudiantes que se inscribieron en al menos alguna asignatura. Vamos a poner aquí. En el semestre 2022-1. ¿Ok? Pues aquí quiero mostrar a todos los estudiantes que apliquen en el semestre 2021-1. No, pero la condición no sería aquí, tal vez. Y les preguntaba hace rato cuál es la idea de incorporar a historial si realmente no quiero mostrar nada de esa tabla. ¿Para qué me serviría en este caso? Para ver si... Bueno, es que ahí está el registro de si metió materias o no. Ajá, o sea, en este caso la tabla estudiante me está sirviendo nada más para resolver una condición, no para mostrar datos. Entonces puedo poner algo así. Where from estudiante, where, y puedo poner exist, porque puedo poner exist aquí. Porque exist, ¿qué resultado me regresa? True o false. Entonces, true o false, y where, ¿qué espera? Una expresión booleana, ¿están de acuerdo? Algo que me regrese true o false. Entonces puedo poner where exist, abro paréntesis, y aquí puedo poner una subconsulta. Puedo poner select, fíjense porque lo que voy a poner, 1 from estudiante, no es estudiante, sería from historial H. Voy a poner donde el semestre, where h.semestre, supongamos que tiene esa columna, igual a 2022. 1, ¿ok? Y aquí viene otra condición. ¿Cómo valido si realmente un estudiante existe dentro de la tabla historial? Podría poner and, ¿qué cosa? ¿Qué tendría que igualar? O sea, para saber si un estudiante ID de la tabla estudiante tiene correspondencia o existe dentro de historial, ¿qué podría poner aquí? ¿Qué condición puedo poner? Es casi como si fuera la condición de un join. ¿Qué sería? Sería E, estudiante ID, igual a H, estudiante ID, ¿no? Ajá. Esto es muy parecido a un predicado de un join, pero tiene una peculiaridad. Fíjense, a ver si alguien la detecta. H es un alias que le pertenece ¿a quién? A historial. Pero esta E, ¿de dónde proviene? De afuera. De afuera. De afuera. Entonces, este es el, de hecho aquí me faltó el alias, ¿no? Este es la forma en identificar que se trata de una sentencia correlacional. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste entonces de una correlacional? Que en la subconsulta haga referencia ¿a quién? A alias Lo de afuera. de alguna de las tablas de la externa. En este caso, E. Con esto ya volvimos a una subconsulta correlacional. Ese es el chiste de una correlacional. ¿Ok? ¿Por qué estoy poniendo que regresa 1? Porque realmente a exist no le importa si regresa un dato, si regresa una columna o n columnas, un registro completito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo único que valida exist que es si encontró o no al menos un registro. Y como no me interesa mostrar datos de historial, pues no me interesa realmente nada de historial. Por eso es que pues tráeme lo mínimo indispensable, nada más quiero ver si existe el registro o no. Y si existe, pues entonces ya lo considero en mi consulta final.
¿Ok? Entonces, ese es el chiste de una subconsulta correlacional. ¿Cómo se ejecuta esto? Lo que haría el manejador es que primero saca todos los valores de estudiante, digamos todos los estudiantes, ¿ok? Y para cada estudiante le envía el ID a quién? A la consulta interna. La consulta interna le regresa un valor y ese valor se va a ocupar para determinar si este registro se descarta o se incluye en la respuesta. ¿Ok? Dicen aquí, existo y luego consulto, algo así, digamos, ¿no? Ok, adelante, Ricardo. ¿Hay comentario? Adelante. Profesor, esta misma query se podría resolver con un join, ¿no? O sea, Así haciendo, es. sí, join de H, digo, de E y H, y simplemente ponemos estudiante ID igual a H.estudiante ID, ¿no? Y ya nos debe dar el mismo resultado. Nos da el mismo resultado. Así es. Sin embargo, hay en algunas situaciones en donde esta subconsulta puede ser útil, sobre todo en bases de datos distribuidas. Este tipo de consulta es muy útil porque si esta subconsulta se lanza en una base remota, en otro nodo, ¿ok? Normalmente esta consulta se ejecuta en el nodo externo, en el otro nodo. Si lo hiciera con un join, tendría que transmitir todos los datos de la tabla y ahí no estaría usando adecuadamente la red, estaría desperdiciando mucha red. ¿Ok? O sea, uso de ancho de banda en vano. Pero bueno, no nos metamos Ok, en esas cosas, eso es otra materia. Eh, Efectivamente, aquí es donde les digo, ¿no? Obviamente para nosotros sería más fácil si usáramos puros joins, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, lo quise poner para que primero entendamos bien, pero hay otras situaciones en donde no nos queda de otra. O sea, o es correlacional o es correlacional. O sea, no podríamos resolverla con joins. Hay situaciones en donde sí tenemos que entrarle a esto. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase. Listo. Con esto estaríamos acabando lo que es el tema 9. Hasta aquí llegamos hasta subconsultas. Entonces, la siguiente clase vamos a dedicar a hacer puros ejercicios de la serie para practicar lo que vimos hoy. ¿Ok? Bueno, si no tienen alguna otra duda, cuestión, nos veríamos entonces el próximo jueves. eso es, profesor. Vale, Cuídense. profe. Buen día. Gracias. Hasta luego, Igualmente. gracias. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Buen día.